no había fuentes por ningún lado. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Primero, como yo estudiaba aquí en la Universidad de Caldas, entonces aprovechaba mis ratos libres, me iba para la biblioteca central de la universidad y allí me metí con los libros de las crónicas de Indias, con los cronistas de Indias. Yo ya tenía pues algún basamento sobre la conquista, la colonia, etcétera. Entonces me puse a buscar en los cronistas de Indias a Fray Pedro de Aguado, a Fray Pedro Simón y a todos los historiadores de la conquista de la colonia, a ver en lo que ellos habían dejado escrito qué podía encontrar yo sobre el oriente de Caldas y sobre Marquetalia, muy complicado. Y en Marquetalia aprovechaba mis visitas de vacaciones a mi pueblo y comencé a entrevistar gente, a grabar entrevistas, personajes típicos, personajes de edad avanzada, y logré recoger información de tradición oral. Esa primera monografía, por lo tanto, no tenía rigor histórico, no tenía rigor documental, era apenas más una muestra de mi fervor y de mis deseos de ser el historiador de mi pueblo que realmente el trabajo de una investigación seria. Más tarde, con el tiempo, que yo ya me fui metiendo más a fondo en el cuento de la historia, que comencé a volverme un poquito más profesional en ese campo, entonces por eso es que existen varias monografías, varias historias publicadas sobre Marquetalia, porque yo trataba cada vez que encontraba hallazgos nuevos, recopilaba nueva información, nuevos datos, yo trataba de hacer otro libro para que apareciera una investigación cada vez más profunda y más seria. Hasta el último, que fue el que se publicó en el año 2024, que estaba Marquetalia cumpliendo 100 años, primer centenario del municipio. Entonces hice un libro que se llama Marquetalia, la del Oriente Caldense, notas para una historia de la región y el municipio. Entonces ya ahí, cada capítulo es un capítulo relacionado con la historia global del Oriente de Caldas. Y en el último capítulo ya hago una monografía más breve, más concisa, pero más rigurosa de lo que ha sido la verdadera historia de Marquetalia desde la época de los primeros poblamientos que se dieron finalizando el siglo XIX, en 1880, 1885, hasta el momento en que se desprende de Manzanares, porque eso era territorio de Manzanares. En 1924 sale la ordenanza que crea el municipio de Núñez, salió con el nombre de Núñez, segregando territorios de Manzanares, y en 1930 otra ordenanza le cambia el nombre a ese municipio que se llamaba Núñez, le cambian el nombre por Marquetalia, y entonces a partir de ese momento sigue el desarrollo histórico como tal del municipio de Bueno, Marquetalia. varias dudas. Una, ¿qué le aportaron los españoles? ¿Qué encontró de las crónicas de Indias realmente relevante? ¿Por qué el nombre de Núñez y por qué Marquetalia? Bueno, son tres preguntas muy grandes, muy complejas, pero vamos a responderlas una por una. Sobre el aporte de los españoles, ¿qué pude encontrar yo? Pude desilvanar, desenredar el proceso complejo de la manera como llegaron los españoles en el siglo XVI a ese territorio, no específicamente a Marquetalia, sino como tal el oriente de Caldas. El oriente de Caldas en el siglo XVI, ¿cierto? Eso era un territorio inexplorado, obviamente, pero los españoles que llegaron a la Nueva Granada, que llegaron a la Nueva Granada o al virreinato de la Nueva Granada, las invasiones de los españoles se dieron por varios caminos. Hubo un primer camino que vino de arriba del Caribe, ¿cierto? De Santa Marta, de la fundación de Santa Marta, a bajar a la fundación de Santa Fe, Bogotá, y luego a bajar hacia lo que es ahora el suroccidente del país.
Otro oleaje invasor fue los que llegaron por el occidente, que venían de abajo del Ecuador, ¿cierto? A partir de la conquista de Francisco Pizarro y todas estas conquistas, Sebastián de Belalcázar, Jorge Robledo, y que llegan por el occidente y fundan Anserma en 1539. A partir de esa corriente hay otra que llega también al oriente de Caldas. Esto para dar a entender cómo los españoles que lograron llegar como de primera vez en el siglo XVI, ya finalizando el siglo XVI, a lo que es ahora el oriente de Caldas, son españoles que llegaron a partir de la fundación de Santa Fe de Bogotá, Hernán Pérez de Quesada, Gonzalo Jiménez de Quesada, bajan a Timaná, suben, fundan a Mariquita, y a partir de la fundación de Mariquita, entonces entra la colonización española por el oriente y se fundan lo que son ahora las poblaciones de Victoria, que fue una de las primeras fundaciones del siglo XVI, no donde está actualmente, sino en otro lugar más arriba. Y eso es como lo que encuentra uno. Lo que yo logré encontrar sobre lo de los españoles es más que todo el tema de la conquista, la invasión, que la invasión llegó por varios frentes. Por el occidente, Álvaro de Mendoza, un teniente de Jorge Robledo, después de la fundación de Anserma, intenta llegar a lo que es ahora Herbeo, la meseta de Herbeo, lo que es, trata de llegar a cruzar la cordillera central y trata de llegar a lo que es ahora el oriente de Caldas, pero los indígenas, los pantágoras, que llamaban palenques, los amaníes, los coronados, eran unas comunidades indígenas, aborígenes, muy aguerridas, se enfrentaron a los españoles que llegaron por ese lado, no los dejaron, pero luego, a partir de la fundación de Mariquita, Francisco Núñez Pedroso funda Mariquita, luego un teniente de Francisco Núñez Pedroso se viene de Mariquita, funda Victoria y sigue su colonización hacia arriba hasta lo que es ahora el oriente antioqueño, Remedios, Marinilla. Ese oleaje que llegó a partir de Mariquita fue más exitoso, logran vencer a los indígenas, arrasan con las comunidades indígenas que se les enfrentaron y logran establecer allí colonias que no se establecieron desde el siglo XVI, que no permanecieron, sino que sirvieron como de entrada de invasión, pero que durante 3 siglos, siglos XVI, XVII y XVIII, no se establecieron ahí. Eso era una selva. Lo que es ahora el oriente de Caldas siguió siendo una selva inexplorada hasta principios del siglo XIX, cuando con la independencia, con la guerra de independencia, con otros sucesos de las migraciones antioqueñas, la colonización antioqueña, entonces ya comienzan a poblar este territorio y una de las primeras poblaciones que se funda es Manzanares en 1864, ¿no? Y entonces comienzan a aparecer las poblaciones de Manzanares, Pensilvania, Samaná, Marquetalia. Ese es el proceso como del origen. La otra pregunta es ¿por qué Núñez? Entonces en 1924, cuando la ordenanza de la Asamblea Departamental crea el municipio de Núñez, separándolo de Manzanares, decidieron ponerle el nombre de Núñez por una razón que a mi manera de ver no he podido encontrar datos concretos que den la explicación. Y de dignos. Pero yo intuyo que el influjo, la influencia del movimiento político de Rafael Núñez, que fue presidente de la República 3 veces en el siglo XIX, el creador de la Constitución de 1886. En el oriente de Caldas, entre los primeros pobladores que llegaron de Marinilla, que llegaron de Sonsón, que llegaron de Abejorral, que llegaron de todos estos pueblos del suroriente antioqueño, eran pueblos, eran familias muy conservadoras y traían entonces ese mensaje aún muy arraigado de que uno de los grandes próceres del país,
había sido Rafael Núñez. Entonces había una fuerza política todavía muy permanente que todavía le prendía velas, digámoslo así de una manera popular, le prendía velas al recuerdo de Rafael Núñez y por eso lo pusieron Núñez. ¿Por qué aseguro yo eso? Porque resulta que en este entonces, en 1924, Caldas apenas se había creado en 1905, hacía 15 años se había creado el departamento de Caldas, y lo que es el oriente de Caldas era Tolima. Y esa franja del norte del Tolima que pasó a Caldas en 1908, todavía tenía influencia ideológica, política, de lo que había sido la política del Tolima a principios del siglo XX. Y resulta que el primer gobernador del Tolima, en 1885, cuando se creó el departamento del Tolima, el primer gobernador fue un militar que se llamó, de apellido Casabianca. Qué pena se me olvida en este momento el nombre. De ahí viene el municipio de Casabianca. Casabianca Huélzares. Era un militar que había sido ministro de defensa de Rafael Núñez. O sea, era el soldado de la máxima confianza de Rafael Núñez y fue el primer gobernador del Tolima. Ya. Entonces, ahí hay todavía una influencia muy grande de esas primeras familias que manejaban el poder ahí local, tenían todavía mucho afecto y mucho agradecimiento por lo que había hecho Manuel Casabianca, ahora se me acordé el nombre, Manuel Casabianca, que había sido el primer gobernador del Tolima. A Manuel Casabianca se le debe que el primer camino, que después se convirtió en carretera, que comunicaba a Pensilvania con Bogotá, pasando por Manzanares, luego por Marquetalia, luego por Victoria, a dar a Mariquita y luego seguir hasta Bogotá, ese camino se construyó con la ayuda, con la influencia, con el esfuerzo de Manuel Casabianca. Eso sí está en documentos escritos que yo los he leído. De manera que es muy lógica la... Entonces hay una lógica muy grande en pensar que el nombre de Núñez se debe a que los pobladores iniciales quisieron rendirle un homenaje de gratitud a la figura, al recuerdo, a la imagen de lo que había sido Rafael Núñez Moledo. El nombre de Marquetalia ese es otro tema bastante interesante, porque resulta que estamos hablando de 1930. En 1930, ¿qué sucedió en el país? En 1930 llegó al poder Enrique Olaya Herrera. Enrique Olaya Herrera fue el primer presidente liberal que hubo en Colombia después de toda la hegemonía conservadora que había gobernado el país de 1885 a 1929. Recuerden que con Rafael Núñez se inicia una época muy conservatizada, muy clerical en Colombia, donde todos los gobernantes que dirigieron el país eran conservadores. Y en 1930 el liberalismo recupera el poder, que lo habían perdido desde antes de 1885, regresa el liberalismo al poder con Enrique Olaya Herrera. Entonces en Caldas, ¿qué estaba pasando en 1930? En Caldas, en la asamblea había una corriente liberal muy fuerte, quizás mayoritaria. Y los gobernadores y los alcaldes de los municipios comenzaron a ser nombrados con criterio liberal. Cosa bien curiosa, por ejemplo, en Marquetalia, entre 1930 y 1940, los alcaldes fueron liberales. Curioso, porque ese es un pueblo conservador toda la vida. Pero ¿a dónde voy yo? A que en 1930 empieza el auge del liberalismo del siglo XX en Colombia. Y dentro del liberalismo había una corriente que yo llamo la corriente indigenista. ¿Qué es eso? Una fuerza importante, un movimiento intelectual importante dentro del Partido Liberal, consideraba que los pueblos, los lugares
no deberían tener nombres ni de políticos ni de santos. Qué bueno. Porque si usted mira los nombres de los pueblos de esa época, los puentes, las plazas, los municipios, tenían nombres o de políticos o de religiosos. San Agustín, San Francisco, Santo Tomás, San José. Núñez, Uribe. Nombres de políticos o de religiosos. Entonces decían los liberales indigenistas de esa época, no, venga, es que en realidad nuestro territorio, los verdaderos ancestros, nuestros verdaderos ancestros eran indígenas. Y los indígenas manejaban un idioma, una lengua, unas lenguas. ¿Por qué no volvemos a poner sobre el tapete los nombres indígenas? Entonces sacaron una ordenanza para Caldas en que le cambiaron de nombre como a 5 municipios, cuando eso Caldas era lo que es ahora Caldas, Quindío y Risaralda. El Gran Y Caldas. había un pueblo que se llamaba, por ejemplo, Córdoba, o no recuerdo en este momento cuál era el nombre, se lo cambiaron por Pijao. Había un pueblo que se llamaba San Agustín, le pusieron Samaná. Había un pueblo que se llamaba San Francisco, lo pusieron como Chinchiná. Había un pueblo que se llamaba San Joaquín, lo pusieron Risaralda. Y así por el estilo. Entonces, esa ordenanza del año 1930, que desafortunadamente no hemos podido encontrar la parte de la discusión de la ordenanza, la exposición de motivos, que le pudiera decir a uno cuál fue el motivo que esgrimieron los diputados para cambiar esos nombres. No existe, no la pudimos encontrar, pero uno dice, aquí tiene que haber una concomitancia. ¿Cómo es que nombres de santos los cambian por nombres indígenas? Claro, ahí se refleja esa corriente indigenista. Y si nos ponemos a ver el caso de Marquetalia, por esa misma época había un intelectual, Alfredo Martínez Orozco. Alfredo Martínez Orozco es un escritor de los más importantes que ha dado Caldas a principios del siglo XX. Tiene una novela que se llama La voz de la tierra y tiene otra novela que se llama Yahangala, es un nombre indígena. Si usted se va a leer las obras literarias de Alfredo Martínez Orozco, que los manzanareños dicen que ella era, pues obvio, porque Marquetalia era territorio de Manzanares. Pero él en su novela La voz de la tierra dice claro que él nació en 1903 en el municipio de la vereda Risaralda. La vereda Risaralda era la vereda que después tomó el nombre de Núñez y después Marquetalia. Y Alfredo Martínez Orozco, yo lo considero uno de los grandes indigenistas de la literatura colombiana. La mera novela Yahangala es una novela de tema indígena. Y pienso que él pudo haber sido, siendo como fue un escritor influyente en su época, tiene que haber sido que él fue uno de los, si por lo menos debe haber sido un asesor de políticos que en la asamblea dieron el debate por el cambio de nombres de municipios, entre ellos el de Marquetalia. Magnífico. Y Marquetalia corresponde al término que marquetones, que fueron los indígenas habitantes de Marquetalia. Marquetalia corresponde a una leyenda. Sí. Una leyenda que se sembró entre las primeras familias en Marquetalia y que se sembró con tanto éxito que hoy pertenece a ese patrimonio cultural, a ese imaginario simbólico de las gentes de Marquetalia. Aún la gente más educada todavía cree que existió una cacica indígena que se llamó Marquetalia. Eso no es cierto. Históricamente eso no es cierto. Pero se logró sembrar esa leyenda porque, vuelvo y repito, creo yo que pudo haber sido idea de intelectuales que sabían muy bien que había que cultivar ese sentimiento indigenista y ese sentimiento además de cariño y afecto por la mujer. Había que crear esa idolatría, ese ídolo por la mujer que
que había dirigido supuestamente las comunidades aborígenes de Marquetalia, cuando en realidad lo más cercano de la palabra Marquetalia, lo más cercano es Marquetón. Marquetón. Yo diría que Marquetalia es una palabra que puede significar país de los marquetones, el país de los marquetones. Y la palabra marquetón, como se conoce como gentilicio de Marquetalia, sí existió. ¿Qué era un marquetón? Los marquetones. ¿Qué eran los marquetones? Eran los pobladores de Mariquita. Los españoles, ¿cómo se referían a la gente que vivía en Mariquita? En el siglo XVIII, siglo XIX, ¿cómo se referían a la gente de Mariquita? Como marquetones. Posiblemente podían haber emigrado allá o no. ¿Existe la posibilidad de que ellos hayan emigrado a ese territorio? No, porque es que cuando yo digo que con esa palabra se referían a los habitantes de Mariquita, sí, eran no solamente indígenas, sí, sino todos, ya, españoles e indígenas, que vivían en Mariquita, radicados en Mariquita, que era el asiento colonial de los españoles. Los españoles se refieren a los marquetones, no refiriéndose necesariamente a una comunidad aborigen, porque el cronista español, el cronista de Indias, que más información dejó escrita sobre esa región, fue Fray Pedro de Aguado. Y Fray Pedro de Aguado habla muy claro de cuáles fueron las comunidades aborígenes que los españoles encontraron en esa región. No. Él habla de los patangoros, que son los que los historiadores después convirtieron en pantágoras. Él habla de los coronados, una comunidad específica de indígenas que vivió por los lados del río La Miel. Él habla de los amaníes, y Fray Pedro de Aguado hace un relato muy bello sobre lo que fue la rebelión de los amaníes. Los amaníes eran una comunidad indígena que habitaba por los lados del río Samaná, más arriba del río La Miel. Y esos indígenas amaníes, cuando vieron llegar los españoles a invadir los territorios, le armaron una revuelta muy brava a los españoles. Y en el libro, en las crónicas de Fray Pedro de Aguado, aparece muy bien relatada esa rebelión de los amaníes, que es hermosísima, da gusto leerla. Entonces los españoles sí dejaron escrito cómo se llamaron o cómo se llamaban esas primeras comunidades indígenas que habitaron en la Delta de Caldas. Y todos los que escribieron sobre la región en esa época se referían a los habitantes de Mariquita con el gentilicio de marquetones. Lo que sí es cierto es que el gran jefe indígena de las comunidades que habitaban la región de Mariquita para esa época, el siglo XVI, el gran jefe era un personaje que se conocía con un nombre muy parecido a Mariquita, Marquitá, o algunos... hay un escritor de esa época que fue Juan Rodríguez Freire, que escribió una obra que se llama El Carnero. En El Carnero aparece muy clara la explicación de por qué aparece el nombre de Mariquita. Entonces dice, cuando llegaron los españoles a invadir, había un jefe indígena al que todos los indios aclamaban, y los españoles oían que decían, unos escuchaban Malchita, otros escuchaban, no es Malchita, sino Marquita. No es Marquita, sino Marquita. En todo caso, esa evolución entre Malchita, Marquita, derivó en Marequetá. Y esos vocablos, esos sonidos, ¿cierto?, fueron asociados por los españoles para darle a la población que ellos fundaron el nombre de Mariquita. Y a los habitantes, a los pobladores, tanto españoles como aborígenes, les decían marquetones o mariquitones o marquetones. ¿Me hago entender? Entonces sí. Luego viene mucho después,
300 años después, la puesta de un nombre a un municipio de esa región, que es Marquetalia, y ya no es obra de un vocablo indígena, sino de alguien que dijo, no, pues que este es el país de los marquetones, entonces Marquetalia. De todas maneras, haciendo referencia a un vocablo que tenía un sabor indígena. Marquetalia Sí, claro. tiene un sabor indígena. Sí, claro. Y dentro de... ¿Hay alguna lengua indígena o alguna prueba de la existencia de indígenas que tuvieran algunos escritos o vocablos? ¿Hay algo escrito al respecto que se pueda investigar? Directamente de la lengua de los pantágoras, lo único que se sabe es que la cultura pantágora o la cultura de los patangoros, todas esas culturas aborígenes que encontraron los españoles en el siglo XVI, desaparecieron. Los arrasaron, los desaparecieron. Fueron arrasados. Pues sencillamente, La cultura desapareció. no es que desaparecieran, los desaparecieron. Sí, por eso, arrasaron con la cultura. Sí, claro. Fue un arrasamiento. Sí, claro. Ya fuera que murieran por las enfermedades que habían traído los españoles o por la persecución física. Hay una obra de un historiador que habla de los linchamientos, de los rancheos, de la manera como los españoles llegaban a los bohíos, a los ranchos, a incendiar y a matar, a desaparecer. A destruirlos. Se habla de que 9.000 indios de esa región se tiraron por un abismo y se suicidaron, prefirieron suicidarse a caer en las garras de los españoles. No sé hasta dónde eso sea historia o sea leyenda. ¿Es posible? Pero sí aparece escrito en las crónicas de los primeros historiadores modernos, ¿no es cierto? El caso es que la pregunta es, ¿hay indicios de la cultura pantágora o de la cultura marquetona de esa época? No hay. Lo que dejaron escrito los conquistadores españoles, por ahí Pedro de Aguado, por ahí Pedro Simón, y otros historiadores que de esa época que se olvidan. Lograron de todas maneras destruir las culturas, las lenguas, Sí, destruyendo a los indígenas, destruyeron la lengua, destruyeron absolutamente todo. No pasó por todo vestigio. No pasó, digamos, lo que pasó en otros lugares del país donde lograron sobrevivir comunidades indígenas, y esas comunidades indígenas que lograron sobrevivir lograron transmitir su lenguaje, su cultura de generación en generación, hasta el punto que todavía hoy uno encuentra comunidades como la comunidad Embera o como las comunidades Huitoto en el sur del país, o como los Arawak que todavía existen gracias a la lejanía y a vivir en las selvas y las montañas que no pudieron ser arrasadas del todo. Exactamente, o que se entregaron pacíficamente, porque es que el tema de la colonización española es que ellos llegaban a arrasar, pero si había comunidades indígenas que se sometían y les entregaban el oro que ellos les pedían. Pero es bien difícil por la raza indígena en sí misma que no se entrega fácil, a menos que los hayan engañado. Bueno, todo este rato que hemos tenido ha sido realmente corto. Queda para otra charla, para 2 o 3 charlas más, las que programaremos luego. Gracias, Ángel María, por este rato. Lo invito a que hagamos, me imagino que 2 o 3 más, porque no hemos hablado de su literatura, de sus investigaciones, de nada. Hemos realmente tocado apenas como el iceberg, la parte que salía, pero no hemos tocado el fondo de él. Mil gracias, Ángel María, por este rato, por habernos permitido conocer algo de usted, y les prometo que para la próxima estaremos nosotros. Gracias, Jorge Eliezer, muy agradecido, y claro que sí, cuando quiera volvemos y nos reunimos y seguimos hablando. Listo, muchas gracias.